Vamos ahora a tratar sobre la deontología profesional. Entonces, vamos a conceptualizar qué es la deontología profesional. Y dice que es la ciencia que estudia los derechos y deberes que deben asumir los trabajadores de un determinado sector. Ese es un concepto de deontología. Y miren, hablan de derechos y deberes. Ya habíamos dicho la sesión anterior que todo derecho genera una obligación. Aquí estamos diciendo que todo derecho genera un deber, que es exactamente lo mismo. Si yo tengo un derecho adquirido, es decir, si yo tengo el derecho, por ejemplo, a que me cancelen mi salario mensual, yo tengo la obligación de trabajar para la empresa que me está pagando. Entonces, miren, hay siempre esa relación derechos y deberes, obligaciones y derechos. Es exactamente lo mismo. Y esto vemos en toda actividad humana. Si yo tengo la obligación, por ejemplo, de exigir a mis hijos el cumplimiento de la disciplina en el hogar, es porque yo también estoy cumpliendo mis obligaciones hacia con ellos. Les estoy dando educación, les estoy dando alimento, les estoy dando una formación, ¿sí?, en valores, por ejemplo. Entonces, eso a mí me da la imagen de madre de familia y también el derecho a exigir la respuesta adecuada a estas obligaciones. Bueno, espero que con estos ejemplos esté claro el concepto de deontología. ¿Y para qué sirve esto? Para que nosotros podamos ser entes productivos dentro de nuestras empresas. Se aplica fundamentalmente la deontología en las conductas y acciones de las personas que no están sometidos a la legislación, a normas legales, a reglamentos. Es decir, que las personas van a actuar por sí, por su formación, porque tienen una idea de estas obligaciones y estos derechos, y porque lo ejecutan en su vida. No solo lo conocen, sino que lo ejecutan. Entonces, no hay legislación de por medio. Les pongo un ejemplo para entender esto. Cuando nosotros entramos a un lugar, entramos saludando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no es cierto? Eso no está escrito en ninguna legislación. A eso no me obliga ninguna norma. Pero es una norma de conducta mía, ¿sí?, que tiene que ver mucho con esa obligación de cordialidad y de educación que tengo hacia las otras personas. ¿Cuál sería mi derecho en este caso? Ser retribuido con una contestación. De todas formas, pues, ustedes ven que siempre va a haber esta íntima relación entre derecho y obligación en las más mínimas acciones de nuestra vida. Por eso hablábamos en el capítulo anterior de la responsabilidad y de la ley de causa y efecto, que tiene mucho que ver con este equilibrio entre derechos, obligaciones, derechos y deberes. La deontología profesional, en vista de que no obedece a ningún control de la legislación, hace referencia más bien a un conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían la actividad profesional, en este caso si estamos hablando de deontología profesional. Y estos principios y reglas se recogen en códigos. Estos códigos tienen básicamente todas las agrupaciones profesionales. Uno de los códigos más conocidos, por ejemplo, es el Código Médico, en donde establece principios de actuación de los médicos, en donde le dicen que el médico debe actuar profesionalmente frente a cualquier caso de emergencia para salvar o curar la vida de una persona. Entonces, eso está reglado en un código. Es más que reglado, perdón, es un principio del médico. Por eso cuando el médico se gradúa, hace este juramento de Hipócrates.
en donde él se compromete como médico profesional salvar y cuidar vidas. Entonces es uno de los principios que va a constar en todos los códigos médicos de todos los países del mundo. Otro código que también es conocido en el medio de la construcción es el Código de la Construcción, en donde establecen normas para edificar casas, edificios, hacer todo tipo de construcciones. Y cuando violamos esos códigos médicos, nosotros no vamos a tener la seguridad ante la falta de ética de estos profesionales, no vamos a tener la seguridad de obtener el propósito, la meta esperada. Las normas y los deberes que constan en los códigos son aquellos mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su función. La deontología persigue establecer un equilibrio entre una determinada conducta y una acción moral, una acción ética, lo que garantiza un alto nivel de profesionalismo y dignifica la actividad profesional de quienes lo desarrollan. Vamos, por ejemplo, a establecer este equilibrio. Pusimos el ejemplo en el campo de la construcción. Yo contrato a un profesional para que me construya mi casa. Este profesional, actuando éticamente, tiene que empezar, obviamente, entre todas las situaciones que debe organizar y coordinar, formar su equipo de trabajo, tiene que garantizarme un estudio estructural adecuado, cosa que a la primera no se me caiga mi casa. Entonces, él tiene que actuar con ética profesional, buscar los materiales adecuados, buscar las condiciones necesarias, como les dije, contar con un buen cálculo estructural y dar todas esas garantías al cliente. Lamentablemente no siempre es así y tenemos un reciente caso que se produjo, por ejemplo, cuando se dio el terremoto de Pedernales. Esto fue en el año 2016, me parece que fue en abril de 2016, en donde pudimos ver que muchos edificios nuevos se fueron al piso, hoteles, casas, se fueron al piso. Sí es cierto que fue un sismo bastante fuerte, pero las edificaciones nuevas son las que menos aguantaron frente a edificaciones que generalmente se hacen en la costa de madera, de carrizo y demás. ¿Por qué pasó esto? Porque lamentablemente los profesionales de la construcción, a cargo a quienes les encargaron las diferentes construcciones de casas, edificios, hoteles, no usaron los materiales adecuados por el simple hecho de que tenían a mano, por ejemplo, la arena de mar. Entonces cogieron esa arena que está en las playas y pusieron en la construcción para abaratar costos. O sea, a mí me cobran, por decir una frase, un valor, 50,000 para hacer mi casa, ¿sí? Y yo pago esos 50,000 porque en la proforma que me presentan dicen que van a usar arena de buena calidad, arena de río. Pero sucede que yo no puedo estar en la construcción, yo tengo que confiar en ese profesional. Y ese profesional lo que hizo es utilizar arena de mar. Esa arena tiene sal y la sal oxida al hierro. Entonces con el pasar de los años, los hierros de esas construcciones estaban oxidados, estaban débiles. Por eso que cuando vino ese terremoto, todo se fue al suelo, no aguantaron las estructuras. Miren cuánto pesa que no haya esta ética profesional, que no haya este concepto de deontología profesional. Pesa no solo a quienes pudieron haber perdido sus propiedades, sino también al prestigio del profesional. Obviamente estas responsabilidades
acarrean situaciones no solo administrativas, sino también de índole penal. Entonces las consecuencias sí son realmente serias. La invitación es que todos los profesionales en todas nuestras actividades profesionales actuemos bajo los conceptos de la deontología, ser éticos, ser morales. La deontología, por lo tanto, y de lo que acabamos de indicar, analiza los deberes internos del individuo, o sea, lo que nosotros, esos deberes que nosotros debemos cumplir, como el que les acabo de decir. Un deber interno, como el saludo es un deber interno, como el respeto a los mayores es un deber interno. Entonces, analiza esta deontología, esta ciencia de la deontología, estos deberes internos. Es decir, aquello que debemos hacer o evitar hacerlos, según dicte nuestra conciencia. Miren ese ingrediente importante que ahorita entra en este concepto, la conciencia. ¿Sí? Miren que la conciencia es el juez implacable que tenemos. Nuestra propia conciencia sabe si estamos actuando mal o estamos actuando bien. Lamentablemente, los intereses personales o las presiones o las costumbres, ¿sí?, nos hacen desoír lo que la conciencia nos dice. Miren, cuando nosotros vamos, algún rato habremos estado en situaciones así y vamos a hacer algo que nuestros padres no nos han autorizado, por ejemplo, ¿no es cierto? Siempre la conciencia está ahí, no nos deja tranquilos, porque sabemos que estamos desobedeciendo alguna situación que nuestros padres pues consideraron que no lo debíamos hacer. Si ellos son mucho más experimentados, por lo tanto mucho más sabios, y de pronto piensan que algo no nos conviene y emiten una prohibición. Por ejemplo, dicen, mira, no te lleves con esa persona. Poniendo un ejemplo, no te lleves con esa persona. Ese amigo no te conviene. Mira, tú estás descuidando tus estudios, estás llegando más tarde desde que te llevas con él. Aléjate de él. Entonces uno no oye eso porque obviamente tiene su decisión también. Y claro, habrá tomado esa decisión en base a varios factores, pero siempre está en nuestra conciencia el que no nos conviene esa amistad. Entonces miren, igual pasa en la actividad profesional. Cuando alguien viene a hacernos una propuesta de, mira, sácame rápido este trámite, yo te reconozco alguito, no está bien, ¿no es cierto? Nuestra conciencia nos dice que no está bien, a pesar de que lo decidimos hacer, nosotros no estamos tranquilos porque sabemos que no estamos actuando bien. Entonces ese es el campo de la deontología profesional. Y para entender mejor este campo, vamos a entrar en el campo de la ética, que es uno de los pilares fundamentales de la deontología. Y decimos que la ética es una disciplina filosófica, es decir, no es una disciplina matemática exacta, ¿sí?, como es la ciencia de la química, como es la estadística, como es las matemáticas, como es la contabilidad. No, más bien es una ciencia filosófica, puesto que entra en un estudio de lo que es bueno y lo que es malo, el estudio del bien y el mal, y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. En este punto es bueno profundizar un poco, indicando que justamente es un estudio filosófico el determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal. No existe una definición generalizada de lo que es el bien y el mal, porque lo que puede ser bien para una persona puede ser malo para otra persona. Y eso se puede ver inclusive ya esas diferencias de conceptos entre culturas. Por ejemplo, en la cultura occidental, ¿sí?, todo lo que es América, todo lo que es Europa, tenemos una concepción del bien. Y en la cultura oriental, ¿sí?,
tienen otra concepción de lo que es el bien. Por ejemplo, en la cultura oriental, en la India, por ejemplo, las vacas son sagradas, ¿sí? Las vacas son animales a los cuales profesan un respeto y una adoración los hindúes. En cambio, en Occidente, nosotros vemos a la vaca como una fuente de alimento. En la mente de los hindúes no está bajo ningún concepto matar a esa vaca para comerse, pues es un pecado que les va a llevar al infierno. Eso no cabe en la conciencia de los hindúes. En la conciencia de los occidentales, en cambio, como les digo, les vemos a las vaquitas como fuentes de alimento. Y para nosotros lo malo sería no aprovechar esa fuente de alimento y dejar que la gente se muera de hambre. Entonces miren, para unos es bueno y para otros es malo. Y por eso es una disciplina filosófica, porque siempre va a generar este tipo de contradicciones y va a estar muy inmersa en el interior de las personas, en cómo lo sienten. Cada persona tenemos nuestro propio concepto del bien y nuestro propio concepto del mal, ¿sí? Como les decía, y regresando al ejemplo de la relación padres e hijos, para los padres está bien prohibir que se lleve con tal o cual persona, porque ellos ven las características de esa persona y no desean que haya esa influencia en su hijo. Para el hijo, el llevarse con esa persona está bien, porque él ve otras características en esa persona. De pronto ve que es una persona sincera, que sí, que tiene sus defectos como todos, pero que incluso él no va a seguir lo malo que tiene ese amigo. Entonces para él está perfecto llevarse con el amigo. Entonces esas son situaciones muy cotidianas del día a día. Esto de conceptualizar el bien y el mal no es posible. La ética también es un conjunto de costumbres y normas que dirigen y valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es decir, que la ética es muy importante para nuestras relaciones, para que guíen nuestras relaciones humanas y personales dentro de una comunidad. Porque actuamos con costumbres, actuamos con normas que nos pone la comunidad y que también aprendemos desde nuestros hogares y van siendo parte de nuestra formación. Como les decía, el saludo es una costumbre, el saludo a los mayores es una costumbre que la comunidad por la práctica muy generalizada le ha hecho una norma. La persona que no entra saludando ya es producto de algún tipo al menos verle de forma diferente, ¿no? Como una persona maleducada. Estoy hablando de épocas, ¿por qué no de presentes también? El ceder el espacio, por eso hay esa costumbre y hay esos anuncios en los buses, el ceder el espacio, un asiento a una persona mayor, a una mujer embarazada, a una persona discapacitada. Entonces es parte de esas costumbres de la comunidad, que tampoco se ejercen de manera general en todo el mundo. Hay comunidades que no la ejercen y para ellos está bien. Entonces siempre existe esta balanza entre lo que es el bien y el mal en toda sociedad y en toda cultura. La ética en definitiva estudia qué es la moral, la manera de justificar un sistema moral y cómo se aplica a nivel personal y a nivel social. Estamos construyendo a través de la ética la moral de las personas, y la moral de las personas orienta sus actitudes y sus comportamientos para lograr objetivos respetando los valores sociales. Es decir, aquí no cabría la frase el fin justifica los medios, ¿sí? El fin está ahí, pero los medios tienen que responder a valores sociales, a valores sustentados en la moral y en la ética. La deontología, al basarse en la ética,
también tiene relación con esta ética profesional. Y deontología y ética profesional suelen usarse como sinónimos, pero no lo son. Hay importantes diferencias entre ellos. La deontología profesional está orientada al deber, a lo que debemos hacer como profesionales. En cambio, la ética profesional está orientada al bien, a lo bueno, ¿sí? Es decir, lo uno nos lleva a lo otro. La deontología, al estar orientada al deber, implica que la ética profesional esté orientada al bien, a lo bueno. Otra diferencia es que la ética profesional está relacionada con lo que pensamos nosotros que debemos hacer y cómo debemos actuar, como dicta nuestra propia conciencia, nuestra conciencia personal y nuestra conciencia profesional, la conciencia individual y la profesional. ¿Ya? En cambio, en la deontología tenemos normas, ¿sí?, recogidas en estos códigos de los que ya habíamos hablado. Entonces, en la deontología hay normas, en la ética profesional hay la conciencia profesional y la conciencia individual. En la deontología los códigos deben ser cumplidos, ¿sí?, porque si no puede haber sanciones hacia los profesionales. Por ejemplo, un médico que pudiendo hacerlo no salvó una vida porque de pronto las personas no le garantizaban un pago, ¿sí?, entonces está violando su código médico. Entonces puede haber sanciones, hasta le pueden suspender el ejercicio de la profesión por un cierto periodo, en fin. En cambio, en la ética profesional, al ser parte de nuestra conciencia individual, nadie nos puede exigir. La única persona que se puede exigir actuar de tal o cual forma somos nosotros mismos. Nosotros sabemos cómo actuar, cómo nos sentimos bien con nuestra propia conciencia. Entonces, estas diferencias marcan también una diferenciación entre lo que es la deontología y ética profesional. Y la diferencia principal es que la deontología es una ciencia, ¿sí?, que, como habíamos dicho, establece derechos y obligaciones. Y la ética es parte, es un sustento, es un pilar de la deontología profesional. Estamos hablando de conciencia y hay varias clases de conciencia, pero vamos ahorita a regirnos a lo que es la conciencia profesional. La conciencia humana es individual, pero tiene varias dimensiones. La conciencia reflexiva, la conciencia ética, la conciencia, la que vamos a estudiar, conciencia profesional. Y se refiere al comportamiento socialmente responsable acerca de los deberes específicos de una profesión. Es decir, esa conciencia profesional nos hace comportarnos dentro de la sociedad de acuerdo a los deberes específicos de nuestra profesión. ¿Ya? En el caso de la seguridad privada, aunque vamos a hablar aparte con un capítulo especial para ello, pero en el caso de la seguridad privada, ¿cuál es nuestra conciencia profesional? ¿Sí? Cumplir con nuestros deberes principales, que es dar protección, dar seguridad a personas, a bienes, a valores y a todo lo que está incluido en ese servicio de seguridad. Entonces, miren, abarca a todas las actividades humanas. En este caso, a todas las actividades productivas de las personas. ¿Cuáles son los niveles de conciencia profesional? ¿Sí? La conciencia profesional también es individual. Nadie es responsable por ninguna otra persona. Y ese es un primer nivel que debemos considerar y recalcar.
Nadie es responsable por las acciones de otras personas. Nadie es responsable por la decisión de otras personas. Nosotros no podemos sentirnos responsables porque llegamos hasta un punto, dar un consejo si se nos pidió, dar un apoyo si se nos pidió, pero quien realmente actúa en base a una decisión es el responsable. También tenemos el nivel de madurez y equilibrio psíquico. Es importante alcanzar un nivel de madurez, no solo individual, sino profesional. Entonces, ese nivel de madurez que de pronto nos da la experiencia, ¿sí?, nos ayuda a mantener un equilibrio psíquico, sí. Este equilibrio psíquico está dando por el sentimiento de seguridad que tenemos al ejercer una profesión. Entonces, ya son dos niveles, ¿no? El de la responsabilidad, que no es compartida, el nivel de madurez y equilibrio psíquico. Y un tercer nivel es la aptitud profesional. Es decir, ¿para qué es apto un profesional? Esta aptitud garantiza el ejercicio digno de una profesión. La aptitud se refiere a las competencias, a los conocimientos, a las habilidades que nos hacen aptos para el desempeño de un puesto. Un ingeniero, para ser apto en el desempeño de ese puesto, tiene que cursar estudios, por ejemplo, estudios formales, académicos, debe tener experiencia, ¿no es cierto?, y debe sacar todas las habilidades que posea para poder cumplir con las actividades, con su ejercicio profesional. Y esto dignifica la profesión. Y claro, siempre está adornado por la responsabilidad propia.